Bueno, volvemos. Sigamos un poco con Descartes. ¿Vamos bien, Pablo? Sí, sí, sí. Más, Un poco duro eh, para las 7, ¿no? sí. Me quedó la duda esto de Kant, que me quedé pensando que admitía algo de lo sensible. Sí, Y en el caso, como ejemplo, sería el caso de Newton, y eso sensible, que sería la manzana o y sería la observación del movimiento. del movimiento. Está. La manzana es como el paradigma, pero... O sea, ¿por qué? Es una pregunta básica que uno puede hacerse. ¿Por qué se caen las cosas? Simplemente, ¿qué Sí. es lo que hace que las cosas se caigan? Esa es la pregunta que le dispara a él. Bueno, debe haber algo. O sea, la idea tradicional era la de Aristóteles, que decía, cada cosa busca su lugar natural. Entonces, las cosas pesadas, pero eso no era una explicación, digamos, ¿no? Acá hay una explicación científica. Dice, bueno, tiene que ver con la masa. La masa de algo tiene un poder atractivo, podemos decir. Por eso decíamos el otro día que si yo pego un pequeño salto en la luna, puedo saltar 10 metros y aquí 10 centímetros. ¿Por qué? Porque la masa de la luna es mucho menor que la de la Tierra. Y además que carece de atmósfera. Pero eso es otro, además, eso es un además. ¿No? Bueno, Ah, gracias. no, no, pues, espere que tengo que hacer como compartir pantalla. Bueno, estábamos aquí en la... Bueno, estaba haciendo esta introducción a Descartes, escueta, pero está el texto de Carpio. Pueden leer ahí el artículo, que es bueno. Pero decíamos que cuando la duda en Descartes se vuelve hiperbólica, esto es, llega al extremo, sugiere la existencia de un genio maligno tan astuto como poderoso que pone toda su industria en engañarme. Me puede engañar de todo, pero no me puede engañar de que me está engañando. ¿No? Mi percepción de que en mí existe algo así como un acto que parte de mí mismo, parte de la conciencia y que puede ser, como digo, pensar, recordar, imaginar, etcétera, etcétera, póngale el nombre, o sea, abarca todos esos nombres, la palabra pensar, en eso no me puede engañar. Entonces luego lo que hace es decir, bueno, ¿y en qué pienso? ¿Cuáles son los entes en los que aplico esta acción del pensar? Entonces dice, bueno, hay claramente entes como los que percibo, ¿no? O sea, el mundo que me rodea. Ahí tenemos un primer tipo de conocimiento, aquel que ofrece la experiencia sensible. Y después dice, hay otros entes que resultan extraños, por ejemplo, un minotauro, ¿no? Entonces dice, bueno, pero en realidad ahí hay una suerte de fusión a partir de algo que experimenté, que está recordado y que luego, de un modo más o menos libre, yo junto, ¿no? Entonces, si bien no podemos decir que en la naturaleza nos toparemos con un minotauro, sí podemos decir que el minotauro es una fusión de toro y hombre, y los toros y los hombres los conocemos a través del mundo sensible, entonces puedo afirmar que efectivamente el minotauro es una creación de mi imaginación. Pero hay un tercer tipo de entes, dice, que son entes ideales, como por ejemplo las ideas. Y entre las ideas tengo una idea, que es la idea de Dios. Ahora bien, no puedo de ninguna manera adscribir el origen de la idea de Dios a la experiencia sensible, porque de ninguna manera Dios se aparece, en principio porque es invisible, porque no es material. Entonces no hay ninguna certeza de que esta idea que yo tengo, que es la de un ser perfecto, infinito, omnipotente, eterno, etcétera, etcétera, provenga de la experiencia. Y tampoco, como querría Freud,
podemos decir que Dios es fruto de mi imaginación, que yo vaya a saber con qué principios imagino a un ser de esa naturaleza. ¿Por qué? Dice Descartes. Porque siendo yo finito e imperfecto, me resultaría imposible crear un ser o pensar un ser infinito y perfecto. ¿Por qué? Le preguntaríamos a Descartes. Porque el efecto no puede ser mayor que la causa. Esto es, siendo yo finito, imperfecto, limitado, mortal, de ninguna manera podría yo crear, aunque sea imaginativamente, un Dios perfecto, eterno, omnipotente y con todas las cualidades que tiene Dios. ¿Por qué? Insisto, porque el efecto no puede ser mayor que la causa. O sea, el efecto Dios no está en la causa ser humano. ¿Por qué? Porque el efecto no puede ser mayor que la causa. Por eso Dios existe. Y si Dios existe, no me engaña, dice Descartes. De esa manera, siendo Dios existente, es bueno. Y si es bueno, no me engaña. Y de esta manera disuelve esa hipótesis conjetural del genio maligno que, como se ve, es un rudimento metódico, una forma de mostrar algo que, ¿cómo se llama? Algo como poner a prueba una convicción, podemos decir. Ahora, parecería que en cierto sentido Descartes no se ha movido un ápice de la Edad Media, pero lo que ha hecho es una transformación descomunal, podemos decir, ¿no? Que es, en principio, que disuelve el procedimiento argumentativo típico de la Edad Media, que es podemos decir, ¿cómo llamarlo? Aquel argumento que dice que algo es verdadero según quien lo dice, ¿no? Que se llama el principio de autoridad. El principio de autoridad en la Edad Media estaba establecido a partir de la validez de la fuente. O sea, esto es verdadero porque está en la Sagrada Escritura, esto es verdadero porque lo dijo o lo hizo San el que fuere. ¿Mm? Lo radical y revolucionario de Descartes es que la residencia y la administración de la verdad ya no va a ser la autoridad, sino que la autoridad en todo caso pasa al sujeto. Es el sujeto cognoscente, el yo cartesiano, el que va a determinar la certeza de algo. Ahora, ¿cuál es el principio que va a guiar a nuestro yo hacia la certeza? Y dirá Descartes que algo que se presenta a la mente atenta lo haga con dos notas, ¿sí? Que sea claro y distinto. O sea, el solo hecho de que algo a mi conciencia se nos presente con las notas de la claridad y la distinción es suficiente para que pueda yo esa certeza transformarla o calificarla como verdadera. Se da cuenta que ya no es más el principio de autoridad establecido en determinadas palabras, eh, digamos, establecidas como verdaderas por sí mismas. La verdad pasa a ser un asunto del sujeto. Él es el que pasa a ser el administrador de la verdad. Y esa es la verdadera revolución occidental, podemos decir, ¿no? En Occidente eso, o sea, pensemos a Descartes como una manifestación de esa transformación que ya venía con las ciencias, ¿no? Las ciencias, en última instancia, son las que destituyen el principio de autoridad. O sea, esto no es verdadero porque lo diga fulanito, es verdadero porque tenemos un fundamento en la experiencia que prescribe que esto es verdadero. Bueno, de ahí nace una corriente de
Descartes es una corriente que llamamos el racionalismo, así como del otro lado, en los ingleses, tenemos a los empiristas. Y como vemos, son irreconciliables. Bueno, tenemos entonces estas dos corrientes filosóficas que se oponen de un modo irreductible. Sus presupuestos son simétricamente opuestos, y sus conclusiones, por ende, también. Debemos agregar que Kant se forma en la escuela racionalista, seguidor del pensamiento de Wolff, que a su vez, inspirado por Descartes y Leibniz, representa la forma más acabada de racionalismo continental. Lo que según Wolff otorga validez a su especulación metafísica es que el método de esta última es el mismo que el de la matemática, y por lo tanto sus aseveraciones, la existencia de Dios dado el caso, tienen idéntica validez que las de su inspiradora ciencia matemática. Esto es muy importante. Entonces, la metafísica, en la que Kant se nutre, se educa, que es la de Wolff, digamos, funda su pretensión de verdad en que utiliza el mismo procedimiento que la ciencia más verdadera que existe, que es la matemática, o sea, partir de determinados principios y con un procedimiento adecuado llegar a verdades que no son sino una continuidad de lo que está dicho en el principio. Bien, volvamos ahora a Newton. Hemos afirmado que la ciencia basada en la observación de hechos, la física, a través de la ley de la gravitación universal, describe el movimiento de todo ente espacio-temporal. Ahora bien, la pregunta decisiva es, ¿la ley de Newton es un juicio? Claramente respondemos que sí. En tanto, tal como se ha dicho, la verdad reside en el juicio. Ahora bien, dicha ley, y acá está la pregunta, ¿es un juicio analítico o es un juicio sintético? O sea, para el estado, podemos decir, de la ciencia, en el momento en que aparece la ley de la gravitación universal, los filósofos de ninguna manera podían explicarlo, ¿no? Y vamos a ver por qué. Si fuese un juicio analítico, Newton debería haber partido de un determinado principio y habría deducido tal ley, o sea, como si la ley de la gravitación universal fuese equivalente a un teorema, ¿no? En el cual a partir de determinados axiomas que están amparados porque son intuitivamente verdaderos, puedo yo, a través de un procedimiento adecuado, llegar a la ley de la gravitación universal, pero eso es absurdo. Es absurdo, es insostenible. Vamos a ver por qué. Si eso hubiese sido así, y según lo que admite el racionalismo como principio, la física o sus principios, tal como ocurre con los matemáticos, deberían residir en la mente de Newton sin intervención alguna de la experiencia. Esto es, de un modo providencial, en la mente de Newton se hubiese asentado completa como tal la física, y eso es absurdo. Esto es, la física de Newton, en realidad, según ese criterio, podría haber aparecido en la mente de Arquímedes, de Aristóteles o de Santo Tomás. Como que el tiempo, la época, la historia no hubiesen incidido en absoluto en la emergencia de esa ley universal, de esa ley verdadera, ¿no? O sea, de un modo providencial, entonces, los principios de la física residirían en la mente de Newton sin que ninguna experiencia pueda ser tomada en cuenta como su fundamento. Bien, esto es manifiestamente falso. Primero porque Newton no dedujo la ley a partir de principios, sino que sometió a un exhaustivo análisis el tema del movimiento. El episodio de la manzana puede o no ser verdadero, pero si lo fue, sirvió como un estímulo que lo llevó a indagar en la naturaleza de la fuerza que hace que las cosas se muevan. Y por el contrario, si hubiese sido sintético, esto es más absurdo todavía, ¿no? Newton habría de haber relevado, esto es, verificado que todos los movimientos ocurridos, que ocurren y ocurrirán en el universo, cumplen lo establecido en la ley. Esto es manifiestamente imposible y solo podría darse por una mente omnisciente. Y ciertamente la de Newton ni la de ningún ser humano lo es. Esto es,
para que yo pudiese afirmar la certeza de que la ley de la gravitación universal fuese un juicio sintético, implicaría que yo hubiese verificado, tanto en la Tierra como en el universo todo, que el comportamiento de esos entes se verifica a partir de esa ley, o sea, si se verifica con esa ley, lo cual es también absurdo. Conclusión. El pensamiento en época de Kant no puede resolver un asunto que es de su exclusiva incumbencia. En tanto, se supone que la filosofía tiene la tarea de esclarecer los fundamentos del conocimiento. Y esto hacerlo de un modo exhaustivo. Pero resulta que la filosofía de la época, empiristas y racionalistas, dada la naturaleza de su especulación, se muestran en absoluto incapaces de dar cuenta de un hecho. La física de Newton se cumple siempre, universalidad, y al cumplirse lo hace de una única manera, necesidad. La pregunta que subyace a este estado de cosas y que exhibe la incompetencia de ambos contendientes es, y esto lo ponemos así resaltadito, ¿tapamos bien Pablo o no? Sí, sí, sí. Pero, ¿y quién más está? Hay otra persona que no sé quién. Bueno, Girma. pregunten, por favor, porque me parezco un loco yo aquí. Bueno, entonces fíjense si van a estudiar con la ayuda del PowerPoint lo que está resaltado, ¿no? Bueno, es una obviedad. Bien, ¿cómo una ciencia de hechos, la física, puede haber concebido una ley que contenga conocimientos universales necesarios cuando, según se sabe, los hechos de la experiencia, dada su fragmentariedad, jamás podrían dar lugar a este tipo de conocimiento, en tanto que ellas solo podrían aspirar a conocimiento general? Esta es la pregunta. ¿Cómo es que aparece esta ciencia? O sea, no hay elementos conceptuales en el pensamiento filosófico de la época que puedan explicar ese fenómeno, ese hecho más que fenómeno. Y ahí aparece Kant, que resulta conmovido, y está conmovido sobre todo porque lee a Hume. Entonces lee a Hume y dice, pero esto que dice es difícil ¿cómo se llama?, de criticar. Entonces, hasta tiene un nombre eso. Él lo dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Ese sueño dogmático es el residir Kant en esa zona que le impuso de algún modo el pensamiento metafísico, donde todo estaba de algún modo todo resuelto a priori. ¿Por qué? Porque estábamos amparados por una disciplina llamada metafísica que en última instancia respondía, para Kant de un modo suficiente, a todas las preguntas metafísicas que debemos hacernos. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Habrá otra vida después de esta? ¿Existe el alma? ¿Existe Dios? Esas son las preguntas de la metafísica, porque pregunta por entes metafísicos. Dios es un ente metafísico, el alma es un ente metafísico, el mundo, como la totalidad de todo conocimiento, es también un ente metafísico. Y parecía que la metafísica de la época de Kant, esto es el dogmatismo, donde él se nutrió, respondía de un modo suficiente a todas sus inquietudes. Pero resulta que un día lee a Hume y se da cuenta de que eso que decía la metafísica no era sostenible, ¿sí?, o sustentable. Entonces ahí es donde esa crisis profunda lo conduce a una búsqueda, y esa búsqueda se plasma en la crítica de la razón pura. De allí que, teniendo en cuenta el camino recorrido, estaríamos en condiciones de proponer lo que fundamenta la obra de Kant, Crítica de la razón pura. Podríamos enunciarlo de esta manera. Debe existir una capacidad cognitiva humana capaz de elevar lo particular a universal. O sea, ese es el problema. Como hizo Newton, partiendo de un único hecho, supongamos el de la manzana, para establecer una ley universal y necesaria. Debe haber algo.
en nuestra capacidad cognoscitiva, capaz de elevar lo particular a universal. Esa es la tarea de la crítica de la razón pura, que parece una actividad un tanto abstrusa, abstracta, lejana a los intereses comunes y normales de la gente, pero es absolutamente decisivo lo descubierto por Kant en esta obra. Entre paréntesis, como les dije, tardó 11 años en escribirla, ¿no? Una persona tan rigurosa, tan consecuente, que algo le lleve 10 años, debemos presuponer que el resultado de esa tarea debe ser por lo menos interesante, importante, ¿no? En otros términos, si lo que la experiencia nos da es fragmentario y hay una ciencia con juicios universales y necesarios, debiera existir una determinable capacidad cognitiva humana que sea capaz de tomar lo particular y elevarlo universal. Esta formulación está implícita en la pregunta que inaugura la crítica de la razón pura. ¿Qué puedo conocer? O sea, las 3 obras críticas de Kant se basan en unas pocas preguntas. La primera es, crítica de la razón pura, responder a la pregunta ¿qué puedo conocer? La segunda, la crítica de la razón práctica, responder a la pregunta ¿qué debo hacer? Y la tercera, la crítica de la facultad de juzgar, responder a la pregunta ¿qué puedo esperar? Hay una cuarta pregunta que es el hombre, que la responde en una obra posterior que es la antropología. O sea, la única pregunta que intenta responder la crítica de la razón pura es ¿qué puedo conocer? Ahora, ese ¿qué puedo conocer? Se escinde en 2 preguntas que vamos a ver constituyen la respuesta a esas preguntas las 2 partes fundamentales de lo que estructura la crítica de la razón, que es la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Vamos a ver cómo encajamos las preguntas con las respuestas. Se llaman juicios sintéticos a priori estos que hemos enunciado hace un momento, que serían unos juicios que tuviesen en sí ambas notas, de los analíticos y de los sintéticos. Por una parte, de los analíticos, su universalidad, y de los sintéticos, que tienen su fuente en la experiencia. La primera pregunta, que podríamos reformularla, es ¿cómo es posible la ciencia? ¿No? Porque justamente la ciencia físico-matemática de Newton tiene este tipo de juicios, como el de la gravitación universal. La primera, que necesita una exposición más extensa, pero en principio digamos que este tercer tipo de juicios es inaugurada por Kant y se trata de una fusión entre los analíticos y los sintéticos. Juicios que alberguen contenidos empíricos y que sin embargo sean universales y necesarios. No es que esos juicios no existían antes, sí los había tanto en la aritmética como en la geometría, pero se los consideraba analíticos, pero no lo eran. Veamos. Kant da 3 ejemplos, nosotros nos remitiremos solo a uno. La recta es la distancia más corta entre 2 puntos. ¿Por qué este juicio no es analítico? O sea, en la geometría euclidiana podemos decir que que una recta es la distancia más corta entre 2 puntos es verdadero. Es manifiestamente verdadero. Porque si yo trazo simplemente 2 puntos y entre ellos una recta, me doy claramente cuenta en la ejecución misma de ese juicio de que es verdadero. Ahora, si fuese verdadero, tal como fue pensado por el pensamiento tradicional, ese juicio debería ser analítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene las notas de la universalidad y la necesidad. Ahora, ¿pero por qué no es analítico? Claramente, por más que escudriñe exhaustivamente la noción de recta, jamás, pero jamás encontraré el predicado más corto en el sujeto.
en el sujeto recto, tal como si encuentro en el sujeto triángulo el que tiene 3 lados. Es por lo tanto sintético, y no hay más que observar una línea entre 2 puntos en el pizarrón para darse cuenta de que lo que afirma la proposición es verdadera, pero además de sintético tiene en sí el carácter de la universalidad, y es entonces analítico también. He aquí el enigma entonces. Hay algo que no ha sido debidamente examinado por la filosofía. Debemos cambiar los supuestos de los que partimos. No nos ha ido bien y la demostración es la perplejidad a la que sumió una ciencia de hechos a la milenaria metafísica, madre de todas las ciencias. Bueno, vamos a dejar aquí porque lo que tiene es, todo es arduo acá, no hay nada que podamos decir, bueno, aquí tenemos un solaz, aquí podemos distendernos, no pasa nada de eso. Estamos siempre en un estado de tensión permanente porque, como vamos a ver, tenemos una formulación como debe existir entonces una forma de conocimiento tal capaz de elevar lo particular a lo universal. Esa formulación la tenemos ahí, pero vamos a ver que a partir de esa formulación se derivan toda una serie de nociones que son obviamente una continuidad de esta, pero como que esta encierra toda una posible y larguísima serie de proposiciones, ¿no? O sea, porque cuando estamos diciendo debe existir una capacidad cognoscitiva, bueno, ahí tenemos que ir, ¿a qué capacidad cognoscitiva te estás refiriendo? Bueno, ¿y cuántas capacidades cognoscitivas hay? Y a partir de cuántas capacidades cognoscitivas hay en esas capacidades cognoscitivas, ¿podemos encontrar algo que sea invariante, algo que no cambie? Y si lo encontramos, ¿cómo lo encontramos? Una vez que lo encontramos, ¿cómo lo formulamos? ¿No? Y a partir de, entonces, encontrar esas capacidades cognoscitivas y poder describir cuáles son las notas que contienen esas capacidades cognoscitivas, Kant no se contenta con eso, se dice, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que nuestro entendimiento es capaz, a partir de una mera aparición sensible, establecer una formulación universal y necesaria? Bueno, todo eso es la crítica. Así que bueno, lo que les sugiero, recomiendo, imploro, es que estudien, porque con solamente las clases no, acá hay que hacer un trabajo. Acá sí se nota una cuestión, como dice Kant, el, en el caso de una disciplina como él inaugura en la crítica de la razón pura, no tenemos formas de verificar lo que decimos como sí, como tenemos formas como lo tienen la física o la química, que hace una formulación, no funciona, y la sigue haciendo hasta que funcione. O sea, hay una... O sea, la experiencia pone un límite a la especulación. Llega un momento en que, bien, esta fórmula funciona. ¿Por qué? Porque la he cotejado incesantemente con la experiencia, pero aquí no tenemos ese recurso. ¿Cómo yo puedo comprobar de un modo suficiente la naturaleza del tiempo y el espacio? No lo puedo hacer, en principio, como lo haría un físico o un químico. Necesito otro recurso. Por eso es difícil, porque no contamos con una corroboración palpable de lo que estamos diciendo. Es como que Kant dice, bueno, es la única garantía que yo puedo proponer para demostrar la suficiencia de mi trabajo, es eso, mi trabajo. O sea, el hecho de que yo haya trabajado intensa y rigurosamente en la búsqueda de estos principios, ¿no? Bueno, van a ver cómo esa tarea kantiana se ve como ilustrada en la posteridad por Schopenhauer, por Nietzsche, por Hegel, por todos los que lo siguieron. Bueno, nos vamos hasta el viernes. Pablo y Shirma, no somos muchos, pero
Bueno, gracias. Chao, hasta Gracias, luego. profe. Chao.